Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video voy a hablarles sobre las similitudes y diferencias entre los televisores TU7000 y TU8000 de Samsung, los cuales son los nuevos televisores Ultra HD de gama de entrada, por así decirlo, de esta marca para este año 2020. Primero, empezaré por mencionarles las cosas que ambos televisores tienen en común. Ambos cuentan con una tasa de refresco nativa de 60 Hz con un motion rate igual a 120. Los dos televisores cuentan con el procesador Crystal 4K para el apartado gráfico y por supuesto ambos soportan HDR, HDR10 Plus y HLG. Tanto el TU7000 como el TU8000 cuentan con el mismo sistema de sonido compuesto de dos altavoces que generan una potencia de hasta 20 watts en total. Y por supuesto ambos televisores corren con el sistema operativo Tizen. Estas serían las similitudes que poseen ambos televisores. Ahorita voy a mencionarles las diferencias, empezando primero con la menos importante, como por ejemplo es el diseño, o por lo menos a mí me parece la menos importante, en donde el color de los marcos de la parte trasera y de las bases en el TU7000 son de gris oscuro, mientras que en el TU8000 es todo totalmente negro. Una diferencia muy importante es que el TU8000 cuenta con dos puertos USB 2.0, en donde uno de ellos es especial, por así decirlo, para conectar un disco duro externo para reproducir archivos multimedia, mientras que el TU7000 cuenta con tan solo un puerto USB. Además, el TU8000 viene con tres puertos HDMI, todos 2.0 por supuesto, mientras que el TU7000 cuenta con tan solo dos puertos HDMI, también por supuesto 2.0. Estas son diferencias bastante importantes, puesto que a mi parecer lo que se espera de un televisor hoy en día es que tenga al menos tres puertos HDMI. En cuanto al apartado USB, si bien es algo que uso poco o nada, la verdad, se agradece bastante que el TU8000 cuente con dos. Otro punto importante a tener en cuenta es que el TU8000 viene con un sistema de entrada audiovisual compuesta, o conocido en algunos países simplemente como bananas de colores, para así poder conectar una consola de videojuegos muy antigua, algún sistema de sonido también antiguo como por ejemplo un DVD, etc. Mientras que el TU7000 no viene con estas entradas de colores. En cuanto al apartado de los controles remotos, existe una gran diferencia entre estos dos televisores. El TU8000 en este caso viene con el One Remote actualizado que se introdujo desde el año pasado, y lo que es muy importante es que además de ser pequeño, ergonómico y funcional, cuenta con micrófono para poder dar comandos de voz. Mientras que el TU7000 viene con el control remoto estándar de tamaño mediano, sin micrófono, y personalmente pienso que es bastante incómodo. Aunque a algunas personas de la vieja escuela, por así decirlo, les parecerá bastante útil tener este montón de teclas a la vista. El control estándar como tal podría ser más funcional para algunas personas, por lo ya mencionado de que tiene todas estas teclas a la vista, pero yo personalmente prefiero mil veces el tamaño, el peso, lo minimalista, ergonómico y funcional del One Remote, con el que viene el TU8000 y otras referencias como el RU7400, el Q60R, etc. Otra diferencia entre ambos televisores es que el TU8000 cuenta con el modo ambiente, que simplemente sirve para reproducir imágenes que ayuden a decorar la sala o la habitación, o para proyectar algún otro tipo de información. Es algo así como un modo de bajo consumo de energía para quienes odian ver un cuadro negro en sus paredes mientras no lo están usando. El TU7000 no cuenta con este modo ambiente, pero la verdad creo que es algo que personalmente extrañaría muy, pero muy poco. En cuanto al sistema operativo, se pueden encontrar algunas diferencias mínimas, como el hecho de que el TU8000 le permite cambiar los colores del diseño del menú, por ejemplo, además de contar con un sistema de lenguaje de señas que puede resultar bastante útil para algunas personas. Retomando lo del reconocimiento de voz, el TU8000 por medio del One Remote puede hacer uso del Amazon Alexa y del Bixby Voice. Pero para usar el asistente de Google, este televisor necesitará de un dispositivo adicional, como por ejemplo un Google Home Mini. Mientras que el TU7000, si bien puede hacer uso tanto de Alexa como de Bixby y del asistente de Google, para todos estos tres necesitará de un dispositivo externo acorde a cada marca. Es decir, que no existe algún enlace directo de reconocimiento de voz directamente al TV o televisor, ni por medio del control remoto estándar con el que viene, ni algún otro control.
Ya en cuanto a lo más importante, que es la diferencia en la calidad de imagen, en el TU8000 podremos disfrutar de un sistema conocido como Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD, que si bien no es igual a la tradicional atenuación Full Array o Full Array Dimming, agrega mejoras en el contraste y los colores de las imágenes. Por cierto, hago un paréntesis aquí, no se dice dimming, yo solía decir en mis videos dimming, por ejemplo local dimming, pero se dice en realidad dimming. Retomando entonces el apartado en cuanto a la calidad de imagen, quizás sea muy difícil apreciar la diferencia a través de una cámara, pero en la vida real sí que se nota bastante. En cuanto al modo juego, el TU8000 tiene cierta ventaja, porque si bien ambos cuentan con este modo mencionado, que ayudan a decrecer, por ejemplo, el input lag en ambos televisores entre 9 y 11 milisegundos, el TU8000 cuenta con una característica llamada Game Motion Plus, lo cual ayuda a mejorar la nitidez de la pantalla, que hace que se note más cuando se usan videojuegos RPG o de aventura, donde usualmente se observan paisajes y una gran variedad de colores y movimientos. Con el modo juego del TU8000 también se puede disminuir el apartado de vibración o retraso de imágenes, lo que ayuda en videojuegos de carreras o en juegos de disparos de primera persona, por ejemplo. También se puede activar o desactivar el movimiento libre de luz de fondo LED para acentuar las imágenes que presentan movimientos muy rápidos. Si bien estas funciones no ayudarán a todos los y las gamers, es bueno saber que el TU8000 cuenta con estas funciones adicionales. Ya para ir terminando, en resumen, podríamos decir que el TU7000 es un televisor agradable en diseño y más asequible en cuanto a precio, pero carece de algunas cosas en el modo juego que podrían hacer mucha falta. Además, que la calidad de imagen en HDR es algo inferior a la del TU8000, aunque tampoco se trata de una diferencia abismal. Y por supuesto, está la diferencia en cuanto al control remoto y su falta de funciones en el apartado de voz. Otra característica muy importante, o que por lo menos para mí es bastante importante, es que el TU8000 cuenta con un puerto o una entrada extra HDMI, lo cual en realidad se agradece bastante para no tener que estar desconectando y conectando ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de que tengas una consola de videojuegos, un decodificador y por ejemplo un sistema de teatro en casa o un Blu-ray, tienes estas tres cosas básicas, mientras que si tuvieras dos, tendrías que estar desconectando una, después conectar la otra, lo cual es bastante tedioso, o personalmente lo pienso así. Ya para terminar, déjame saber en la caja de comentarios alguna duda concreta que tengas y o tus pensamientos sobre estos dos televisores. Te agradecería además que por favor le dieras me gusta si te ha gustado este video, que además te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que active la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video y que compartas este video en tus redes sociales, así me ayudarías a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar.